Los confederados del Salmo 83. El Salmo habla acerca de una confederación árabe que se forma con los propósitos explícitos de destruir a Israel y de despojar al pueblo escogido de su tierra prometida de una vez por todas. Si esta es una profecía inminente, esto implica que la confederación lucha por el establecimiento de un estado árabe más llamado Palestina. Esta conclusión puede determinarse analizando quiénes son los miembros confederados hoy. La siguiente imagen compara los equivalentes modernos con las poblaciones antiguas mencionadas en Salmos 83 del versículo 6 al 8. Las tiendas de Edom, los así llamados palestinos y el sur de Jordania, ismaelitas, saudíes, Moab, palestinos y centro de Jordania, agarenos, egipcio, Jebal, Hezbolá y el norte del Líbano, Amón, palestinos y norte de Jordania, Amalek, árabes del área del Sinaí, filisteos, Hamás de la franja de Gaza, Tiro, Hezbolá y el sur del Líbano, Asiria, Siria y norte de Irak. Suponiendo que el Salmo es en efecto una profecía, existen opiniones diversas entre los expertos de la profecía acerca del momento del Salmo. Vamos a ver ahorita que hay una serie de 6 cosas principales que necesitan estar en su lugar antes de que esta importante batalla en el Medio Oriente pueda comenzar. Número 1, israelíes, versículo 3. La nación de Israel, versículos 4 y 12. Un ejército israelí, las fuerzas de defensa de Israel, versículos del 9 al 11. Refugiados palestinos, es decir, las tiendas de Edom, versículo 6. Una liga árabe, versículos 6 al 8. Un odio árabe hacia los israelíes, versículo 3. Actualmente, todos estos 6 requisitos están en su lugar. Los israelíes se hicieron una realidad cuando Israel renació como nación el 14 de mayo de 1948, tal como se evidencia por las guerras árabe-israelí de 1948, 1956, 1967 y 1973, el conflicto entre Hezbolá e Israel del 2006 y la confrontación entre Hamás e Israel en el 2009, el odio árabe ha sido demostrado desde que el Estado judío fuera reconcebido. Por supuesto, los terroristas de Hamás, de Hezbolá, Hamás opera en la Franja de Gaza, al sur de Israel, y Hezbolá opera en el norte, en la parte sur del territorio del Líbano, ambos financiados fuertemente por el principal estado promotor del terrorismo en el mundo, como lo es Irán, donde tienen una postura chiita del Islam. Y ellos no se han detenido en ningún momento en su intento por destruir a Israel. Incluso en muchos videos ha aparecido el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, amenazando con lanzar un ataque contra el reactor nuclear de Dimona para causar el mayor número posible de muertos por parte de los israelíes. Y también contra un lugar donde hay un depósito de amonio en Haifa, que siguiendo lo que Génesis 12:3 dice acerca de la reciprocidad que hay en cuanto al trato de los descendientes de Abraham, de bendición por bendición y maldición por maldición, esa amenaza se revirtió contra Hezbollah, porque hace unos meses atrás explotó en el puerto de Beirut un almacenamiento que contenía enormes cantidades de explosivos y donde el principal elemento para elaborarlos era el amonio. Así que esto, como les digo, este odio árabe, del cual voy a hablar más adelante también, cuál es el origen que tiene esto, no ha cesado ni por un momento. Ahora bien, los refugiados palestinos se convirtieron en una realidad en el periodo posterior a la Guerra de Independencia israelí en 1948,
así como lo hicieran las FDI, que enseguida se formaron para repeler la agresión árabe. Con cada guerra subsiguiente, las FDI se convirtieron en un ejército más fuerte, aparentemente en cumplimiento de Ezequiel 25:14, 37:10 y el versículo 18 de Abdías. Quiero recomendarles el artículo que se encuentra en mi sitio web que se titula El resurgimiento del ejército de Israel, para un estudio más a fondo acerca de este ejército grande en extremo que tenía que existir en los tiempos del fin para que pudiera defender a la pequeña nación de Israel. Recordemos que en este momento, a pesar de lo que escuchamos en los grandes medios de comunicación y mentirosos al mismo tiempo, el conflicto del Medio Oriente no es acerca de tierra, de que los malvados israelíes mantengan esclavizados a los pobrecitos palestinos, porque solamente basta echar una mirada a un mapa del Medio Oriente y uno se va a dar cuenta que hay 22 naciones árabes que ocupan una extensión territorial de millones de kilómetros cuadrados, mientras que el Estado moderno de Israel es del tamaño de Nueva Jersey, incluso es más pequeño que el país centroamericano de El Salvador. Así que, por supuesto, es una falacia lo que dicen medios como El País, CNN, BBC, que siempre ponen al Estado de Israel como un agresor, como aquel que mantiene como prisioneros a los indefensos y sufridos palestinos. Pero la realidad del conflicto es más que política espiritual. Y por eso, esa es una de las razones por las que el famoso o los famosos acuerdos Abraham, que en realidad no son técnicamente acuerdos de paz, porque Israel no está en guerra con Bahrein ni con los Emiratos Árabes Unidos, sino que más bien son acuerdos de normalización, y estos acuerdos están condenados al fracaso, tal como veremos más adelante. La Liga Árabe fue establecida en Cairo el 22 de marzo de 1945, antes de que todos los conflictos comenzaran. La Liga Árabe incluye a cada miembro identificado dentro de la Confederación Árabe del Salmo 83. Aparte de frágiles tratados de paz entre Israel y Egipto e Israel y Jordania, la profecía del Salmo esencialmente parece estar al borde de cumplirse. Quiero leerles unos breves fragmentos de un artículo que está en la página de la Embajada de Israel en Chile, en la sección llamada Proceso de Paz, Acuerdos con Egipto y Jordania. Dice lo siguiente: desde la creación del Estado de Israel por mandato de la ONU en 1948, las relaciones con el mundo árabe han estado en crisis permanente, lo que ha generado 5 guerras y varias escaramuzas, además de una constante amenaza terrorista contra los ciudadanos israelíes e incluso contra personas judías en diversos lugares del orbe. El poder de los países árabes, grandes productores de petróleo, se ha hecho sentir con fuerza, especialmente en los foros internacionales, donde históricamente han tenido una posición totalmente antagónica respecto de Israel. Permítanme acá un segundo. Luego, en el artículo que se titula Tratado de Paz Jordano-Israelí, puntos principales, con fecha del 4 de mayo de 1944, voy a leerles algunos breves fragmentos. Dice lo siguiente: el 26 de octubre de 1994, el primer ministro Isaac Rabin y el primer ministro Abdul Salam Mahali firmaron el Tratado de Paz entre el Estado de Israel y el Reino Hashemita de Jordania, el segundo tratado de paz que firmara Israel desde su independencia. El Tratado de Paz con Jordania comprende 30 artículos, 5 anexos que se refieren a la demarcación de la frontera, asuntos referentes a los recursos hídricos, cooperación policial, temas ambientales y cruces de fronteras, y 6 mapas. Las principales disposiciones del tratado son las siguientes: 1. Frontera internacional. 2. Seguridad. 3. Agua. 4. Libertad de movimiento. 5. Lugares de significancia histórica y religiosa. 6. Refugiados y personas desplazadas. 7. Normalización de relaciones entre Jordania
e Israel. En este sentido, dice este punto, el Tratado de Paz se refiere no solo al fin de la guerra, sino también a la normalización. Los dos países establecerán relaciones diplomáticas plenas, incluyendo el nombramiento de embajadores y el establecimiento de embajadas. La cooperación económica es considerada como uno de los pilares de la paz, vital para la promoción de las relaciones seguras y armoniosas entre los dos pueblos. Permítanme acá, vamos a ver qué más. Bueno, eso es básicamente un resumen. Yo les voy a enviar el enlace a este artículo. Y a continuación quiero leerles unos fragmentos también de un artículo que escribe el especialista, el analista del Medio Oriente, Daniel Pipes, y el artículo se llama El Tratado de Paz egipcio-israelí no tiene nada de glorioso. A continuación, unos breves fragmentos de este artículo. En un artículo publicado en el sitio web El Medio, titulado El Tratado de Paz egipcio-israelí no tiene nada de glorioso, con fecha del 26 de marzo de 2019, el especialista y analista del Medio Oriente, presidente del Middle East Forum, Daniel Pipes, escribe lo siguiente. En una encuesta realizada recientemente a 1.000 egipcios mayores de 18 años, el 92% consideró a Israel un estado enemigo. Por el contrario, un ínfimo 2% veía en Israel un amigo de Egipto. Semejante hostilidad se expresa de múltiples maneras. Por ejemplo, en la popular canción Odio a Israel, en venenosas viñetas políticas antisemitas, en teorías conspiratorias y en ataques terroristas contra turistas israelíes. El principal movimiento democrático del país, Kifaya, lanzó hace poco una campaña de recogida de 1 millón de firmas en demanda de la anulación del Tratado de Paz egipcio-israelí de marzo de 1979. Por su parte, el gobierno egipcio ha consentido el contrabando de vastas cantidades de armamento hacia Gaza para su empleo en ataques contra localidades fronterizas israelíes. Yuval Steinitz, diputado israelí especializado en las relaciones egipcio-israelíes, estima que nada menos que el 90% de los explosivos en manos de la OLP y Hamas procede de Egipto. Puede que el Cairo no tenga enemigos manifiestos, pero el empobrecido Estado egipcio invierte ingentes recursos en el fortalecimiento de sus fuerzas armadas. Según el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, en los años 2001 al 2004, Egipto compró armamento extranjero por valor de 6.500 millones de dólares, más que ningún otro estado de Oriente Medio. En el mismo periodo y en el mismo rubro, Israel gastó 4.400 millones y Arabia Saudí 3.800. Egipto es el tercer mayor comprador de armas del mundo en desarrollo, solo por detrás de gigantes demográficos como China y la India. El egipcio es el 10º mayor ejército del mundo y duplica en tamaño al israelí. Vayan teniendo todos estos datos acerca del poder militar de Egipto en mente. Hay además un feo historial de hostilidad egipcia hacia Israel, pese al Tratado de Paz, saludado en su día por el presidente egipcio Anwar el-Sadat y por el primer ministro israelí Menachem Begin como un hito histórico. El presidente norteamericano Jimmy Carter confiaba en que con él se iniciara una nueva era en la que la violencia no predominase en Oriente Medio. Y dice el doctor Daniel Pipe que él también compartía ese entusiasmo. Sigue diciendo el artículo. No obstante, con el beneficio de la retrospectiva, vemos que ese tratado ha hecho un daño cierto en al menos dos maneras. En primer lugar, abrió a Egipto el arsenal norteamericano y procuró al país norteafricano financiación estadounidense para la adquisición de armamento de última generación. Como consecuencia, puede que por primera vez un ejército árabe haya alcanzado la paridad con su contraparte israelí. En segundo lugar, esparció el antisionismo. Pasé casi 3 años en Egipto, en los años 70, dice el doctor Daniel Pipes, antes de la memorable visita de Sadat a Jerusalén a finales de 1977, y recuerdo el relativamente escaso interés que suscitaba Israel en aquel entonces. Israel era saherido por las
en las noticias, pero apenas se le mencionaba en las conversaciones. Los egipcios parecían felices de delegar este asunto en su gobierno. Solo tras la firma del tratado, que muchos vieron como una traición, se mostraron los egipcios directamente concernidos por la cuestión. Lo mismo sucedió en Jordania a raíz de la firma del Tratado de Paz con Israel, 1994, en menor medida los acuerdos palestinos de 1993 y aún el frustrado Tratado de Paz con el Líbano de 1983 suscitaron reacciones similares. En todos estos casos, los acuerdos diplomáticos desencadenaron una oleada de hostilidad hacia Israel. En este momento hay ciertos expositores y yo sigo a un judío mesiánico que se llama Amir Tsarfati del ministerio Behold Israel. Y él afirma que en estos momentos Israel se encuentra viviendo en ese tiempo descrito por Ezequiel 38 y 39, donde describe que la invasión por parte de la Confederación Rusa iraní es contra un Israel que se encuentra morando confiadamente, sin murallas, sin puertas ni cerrojos, pero por supuesto solo basta echar un vistazo rápido al Medio Oriente y esto que les estoy leyendo, y por supuesto que Israel, su superioridad militar no lo hace estar confiado de ninguna manera. Incluso el actual gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu no ha podido frenar los ataques terroristas que surgen contra la franja de Gaza, desde la franja de Gaza. Y esta política de apaciguamiento o de tic-tac, es decir, si me atacas, yo te ataco, incluso muchas veces se ha denunciado de que cuando ya Israel lanza una respuesta al lanzamiento de misiles contra su población, el ejército de Israel lo único que hace es atacar edificios vacíos. Pero más adelante les voy a estar hablando acerca de esta hostilidad, que es una hostilidad que se genera espiritualmente, y por qué estos acuerdos de paz son tan frágiles que cuando la guerra estalle no van a poder mantenerse, y por supuesto incluso las armas que han sido proporcionadas por Estados Unidos van a ocuparse contra Israel. Sigue diciendo el artículo: los defensores del proceso de paz aducen que, pese a la hostilidad y el arsenal egipcios, el tratado de paz sigue así, que de hecho Egipto no ha ido a la guerra contra Israel desde 1979. Por muy frígida que sea, concluyen, lo cierto es que es una paz. A lo cual yo replico, dice el doctor Pipes: si la mera ausencia de un conflicto activo cuenta como paz, entonces también hay paz entre Siria e Israel desde hace decenios, pese a que formalmente se encuentran en guerra. Damasco no tiene un tratado de paz con Jerusalén, pero también carece del moderno armamento norteamericano. Pregunta el doctor Pipes: ¿vale una firma en un viejo trozo de papel tanto como la adquisición por parte de Egipto de tanques Abrams, tanques F-16 y helicópteros Apache? Yo aquí más bien la palabra tanques creo que se refiere más bien a aviones caza F-16. Yo creo que no. En retrospectiva queda claro que la diplomacia árabe-israelí se vio saturada de falacias y predicciones ilusorias, y sale a detallar: una vez firmados, los acuerdos suscritos por líderes árabes no elegidos convencerían a las masas de que renunciaran a sus ambiciones de eliminar a Israel. ¿Les recuerda algo eso, hermanos? Para que el nombre de Israel no sea recordado más. Siguiente: esos acuerdos serían permanentes y no experimentarían altibajos, ni mucho menos darían pie a aviesas duplicidades. Solo que hay que recordar que mientras estuvo este hombre, Barack Hussein Obama, uno de los presidentes más anti-Israel en la historia de Estados Unidos, y que cuando en su primer mandato Obama viaja al Cairo y da un discurso a favor del Islam,
y luego se produce lo que mal se llamó la primavera árabe, que se convirtió en un terrible y oscuro invierno para el Medio Oriente. Incluso eso llegó a provocar el fortalecimiento de Al Qaeda y el surgimiento del grupo ISIS. Miramos que estas personas o estos países se vieron fortalecidos, y en Egipto llegó a la presidencia cuando cae Hosni Mubarak, el que estaba de presidente en ese momento, este grupo llamado la Hermandad Musulmana, que es un ala radical surgida de Hamas y que estaba siendo reconocida por Obama. Y este grupo, ya de lo que hablaban era de anular por completo el acuerdo de Israel, e incluso empezaron a hacer movimientos en la península del Sinaí. Pero gracias a Dios que surgió el actual presidente de Estados Unidos, de Egipto, perdón, y bueno, esa frágil paz entre Egipto e Israel hasta este momento se ha mantenido. Y por supuesto parece que el actual presidente de Egipto no es un musulmán radical, incluso ha estado abierta a la apertura, está colaborando con Israel en temas de seguridad, en temas de inteligencia, están atacando juntos al grupo terrorista Hamas, pero la pregunta es, ¿hasta cuándo se va a mantener esto? Siguiente, inevitablemente otros estados árabes seguirían la misma senda. Está pasando algo de esto en estos momentos, porque el presidente actual de Estados Unidos, Donald J. Trump, no está siguiendo una política de apaciguamiento ni con Irán ni con los palestinos, sino que le ha puesto los puntos sobre las IES. Y por supuesto, los pequeños estados árabes de línea sunita, como los Emiratos Árabes, Kuwait, Bahrein, saben que la única nación que le puede hacer frente al enemigo que tienen en común, como es Irán, es solamente la nación de Israel. Y están esperando y están aprovechando todo el apoyo que están recibiendo en este momento los israelíes en el cumplimiento de promesas que le ha hecho el presidente Trump, por lo menos, por ejemplo, el reconocimiento de Jerusalén como la capital del Estado de Israel, el reconocimiento a la soberanía israelí sobre los altos del Golán, y la no división a la ciudad de Jerusalén, así como el apoyo en las plataformas internacionales como la ONU, el Consejo de Derechos Humanos, que ahorita Estados Unidos lo abandonó. Entonces están aprovechando ese momentum estos pequeños estados árabes. Y en ese sentido, también ya hace unas semanas leía unos reportes de que ante el aparente surgimiento de este hombre Joe Biden, que representa a un partido antisemita, a un partido anti-Israel, como es el Partido Demócrata, ya se hablaba en algunos círculos de que iban a aprovechar estos días antes de que se declarara como ganador a Joe Biden, en teoría, ¿verdad? Iban a aprovechar a lanzar un ataque contra Irán, lo cual podría dar cumplimiento a la profecía de Jeremías 49, desde los versículos 34 al 39, donde se habla de que Dios, por medio de una confederación que surge de los cuatro vientos, van a quebrar el arco a Elán. Y esta es una de las posibles razones por las cuales el Estado iraní no participa en la guerra del Salmo 83, al menos no directamente, sino que lo hará por medio de proxies, por medio de peones, como son el grupo terrorista Hezbollah y el grupo terrorista Hamas. Y otra razón que da el Dr. Pipes en su artículo dice: se podría poner fin a la guerra por medio de negociaciones y no con la rendición de uno de los bandos. Por supuesto, la historia y la práctica nos enseña que la paz en el Medio Oriente no va a llegar por medio de acuerdos, no va a llegar por medio de negociaciones o por medio de cumbres de paz, sino que cuando la diplomacia falla, lo único que se puede esperar es la guerra. Y es la guerra del Salmo 83, esta guerra regional, donde el principal actor van a ser este ejército grande en extremo, estos capitanes de Judá que van a quemar como antorcha
y van a ser los protagonistas con la ayuda de Dios en contra del círculo interno de naciones, estos países que rodean a Israel y que tienen fronteras comunes con él. Termina diciendo el doctor Pipes en su artículo: ha llegado la hora de reconocer que el Tratado de Paz egipcio-israelí, normalmente presentado como lo más glorioso de la diplomacia árabe-israelí, ha sido un fracaso, y extraer las lecciones oportunas a fin de no repetir los mismos errores. A continuación hablaré del origen de este odio, de estas hostilidades por parte de los árabes en contra de Israel, y luego daré las conclusiones de mi exposición. Cuando leemos el versículo 6 del Salmos, miramos que el primer nombre mencionado de los miembros de la confederación son las tiendas de los edomitas. Traducido en términos modernos, la mejor traducción sería las tiendas de los palestinos. Las tiendas bíblicamente representan una población reunida en campamentos de refugiado o campamentos militares. Y estas comunidades que albergan a los palestinos se van a volver instrumentales para este intento confederado con las demás naciones, con los vecinos que comparten una frontera con Israel. Y como ya lo he estado diciendo, la meta explícita de esta confederación es la destrucción de la nación de Israel. Como les mencionaba, hay algunos expositores que creen que esta profecía se cumplió en 1948, pero como podemos ver fácilmente, estas tiendas de los palestinos no existían antes de 1948. En ese sentido, quiero llevarlos a lo que es la UNRWA para que miremos cómo es que estas tiendas de Edom o los campamentos de los edomitas no existían anterior a 1948, a la Guerra de Independencia, y son justamente el subproducto de esa Guerra de Independencia, cuando estos árabes recibieron las instrucciones por parte de sus líderes que salieran de Israel, porque ellos iban a exterminar hasta el último judío, hasta el punto de que el mar Mediterráneo se iba a poner de color rojo por la sangre de ellos. Incluso en un canto que suelen entonar o una, podríamos llamarlo un lema que los enemigos de Israel cantan es Free, Free Palestine from the river to the sea. Eso quiere decir liberen a Palestina desde el río hasta el mar, y básicamente se están refiriendo al río Jordán y al mar Mediterráneo, y básicamente están diciendo que no va a haber lugar para ningún judío en el nuevo Medio Oriente. Incluso en la oficina del actual presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, en su oficina hay un cuadro donde aparece un mapa del Medio Oriente, donde el actual territorio de Israel es un territorio palestino. Así que cuando ellos dicen esa frase, básicamente están diciendo que quieren exterminar hasta el último judío. Bueno, dice acá en la página oficial de la UNRWA, es la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Próximo, una comunidad de 5.6 millones de personas, casi la cuarta parte de la población refugiada del mundo. Desde hace casi 7 décadas, la agencia ha sido la encargada de garantizar el acceso a educación, sanidad, ayuda humanitaria y servicios sociales a los refugiados y refugiadas de Palestina, una población que vive acogida en Siria, Líbano, Jordania y el territorio palestino ocupado, la Franja de Gaza y Cisjordania. Imagínense clase atrevimiento el que tiene esta agencia de la ONU de llamar a los territorios bíblicos de Gaza, Judea y Samaria como territorio palestino ocupado.
Sigue diciendo esta descripción que está en el sitio web de UNRWA España. Una población que vive acogida en Siria, Líbano, Jordania y el territorio palestino ocupado, a la espera de una solución justa y definitiva a una situación tan difícil como injusta. ¿Quiénes son los injustos en este caso? ¿No serán más bien los líderes árabes y las naciones árabes que tienen ocupando como peones a los palestinos y que no les permiten convertirse en ciudadanos de sus naciones? Sigue diciendo la descripción contenida en la página. Para desarrollar su labor, UNRWA está financiada casi en su totalidad por las contribuciones voluntarias de los Estados miembros de la ONU. Es única dentro del sistema de Naciones Unidas por dos motivos. El primero, su compromiso de décadas con un grupo específico de población. El segundo es el hecho de que presta sus servicios directamente a la población refugiada de Palestina. La agencia planifica y desarrolla sus propios proyectos, además de construir y mantener sus escuelas, clínicas y centros para mujeres y discapacitados. Actualmente, UNRWA cuenta con más de 1.000 instalaciones en las que están empleados más de 30.000 trabajadores, de los que el 99% tiene estatus de refugiado. Cabe señalar, ahí termina el artículo, cabe señalar que esta agencia de la ONU en muchas ocasiones ha sido acusada por diversos medios, por diversos defensores de Israel y de derechos humanos, como una organización antisemita en las que en sus escuelas se promueve el odio en contra de Israel, incluso en sus materiales de texto se habla en contra de Israel. Y por supuesto ustedes pueden investigar a fondo acerca de este tema. Ahora, en un artículo publicado por la BBC el 31 de agosto de 2018 titulado Estados Unidos corta los fondos a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, dice lo siguiente. En un comunicado emitido este viernes, el Departamento de Estado describió a la UNRWA como irremediablemente defectuosa. La administración ha revisado cuidadosamente el problema y ha determinado que Estados Unidos no hará contribuciones adicionales a UNRWA, dijo la portavoz Heather Nauert. Actualmente, UNRWA brinda apoyo a más de 5 millones de personas en Medio Oriente, incluyendo atención médica, educación y servicios sociales. A principios de 2018, Estados Unidos anunció que recortaría su ayuda a la agencia unos 125 millones, a la mitad. Incertidumbre. Estados Unidos es el mayor donante de UNRWA. El país financia casi el 30% de las operaciones de la agencia en la región y en 2016 su aporte ascendió a 368 millones de dólares. La semana pasada, el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Heiko Maas, dijo que su país aumentaría sus contribuciones a la agencia porque su crisis de financiamiento estaba alimentando la incertidumbre. La pérdida de esta organización podría desencadenar una reacción en cadena incontrolable, dijo Maas. La UNRWA fue creada en 1949 para ofrecer servicios básicos a los miles de palestinos que huyeron o fueron expulsados del país durante la guerra entre los países árabes y el Estado de Israel, fundado en 1948. Por supuesto, algo de lo que nos hablan los principales medios de comunicación, como CNN, la BBC, El País, etcétera, es que también la guerra de independencia produjo aproximadamente 600.000 refugiados judíos que fueron expulsados de las naciones árabes en donde ellos vivían y que también fueron sus propiedades confiscadas. Esto usted no lo va a encontrar en estos medios de comunicación. Y finalmente, con respecto a este tema de las tiendas de Edom o los campamentos de los palestinos, quiero leerles ahora un breve fragmento del artículo Conspiración contra la causa palestina, publicado en la página web del diario Aurora israelí, con fecha 5 de agosto de 2019. Y básicamente, bueno, dice acá al inicio, existe una conspiración de Estados Unidos e Israel para acabar con la causa palestina. El artículo, bueno, menciona el nombramiento que hace desde el inicio de su mandato el presidente Trump
con Jason Greenblatt y Jared Kushner, su yerno, como los responsables de desarrollar el plan de paz, que ya sabemos, ¿verdad?, que ha terminado con lo que se llama el acuerdo del siglo, que también es un acuerdo que está condenado al fracaso porque está basado en condiciones políticas, mientras que el conflicto del Medio Oriente es sobre todo su naturaleza es espiritual. Por lo tanto, este acuerdo está condenado al fracaso. Bueno, entonces con respecto a lo que nos compete sobre los refugiados palestinos, sigue diciendo acá el artículo publicado en Aurora: en las negociaciones de Camp David de julio de 2000, auspiciadas por el entonces presidente Bill Clinton, Ehud Barak, el entonces primer ministro de Israel, propuso una solución territorial en firme que incluía la partición de Jerusalén para la creación del Estado palestino. Y esta fue rechazada debido a que, según testimonio de Clinton, Yasser Arafat aseveró que la propuesta no solucionaba la situación de los refugiados y su derecho al retorno. Continúa diciendo el artículo publicado en el sitio web de Aurora. Dicho en otras palabras, Arafat deseaba que se crease el Estado palestino, pero que los entonces casi 4 millones de refugiados, según la descripción de la UNRWA, se volviesen ciudadanos israelíes si así lo deseaban. Es decir, Arafat pretendía no solo la creación de un Estado palestino, sino 2 estados con mayoría árabe a medio plazo. La descripción de refugiado palestino de la UNRWA, la cual fue creada para durar 1 año y ya cumplió 69 de actividad, ha perpetuado su estatus de refugiado y además, como caso único en el mundo, lo ha vuelto hereditario, contraviniendo todos los tratados internacionales sobre los refugiados. Por ello, en lugar de haber sido una solución, ha sido un multiplicador del padecimiento de una buena parte de árabes palestinos que por 4ª o 5ª generación siguen viviendo en campos de refugiados en países árabes sin que tengan derecho a la nacionalidad del país donde nacieron. Ante esto, la administración Trump ha cortado los fondos que transfería a la UNRWA y ha declarado que por refugiado palestino se deberá contabilizar únicamente a aquellos que se circunscriban como tales según el derecho internacional y no según la descripción de la Agencia de la ONU para los Refugiados. De esta manera, los refugiados palestinos no superarían los 100.000 según varias estimaciones. Salmo 83, versículos 9 y 11, dirigen nuestra atención a las batallas históricas registradas en los capítulos 4 al 8 del libro de los Jueces. Estos relatos antiguos bíblicos proveen claves importantes acerca de cómo el Señor pretende lidiar con la Confederación Árabe de Salmos 83. Por ejemplo, con respecto a la guerra descrita en los capítulos 4 y 5 de los Jueces, los cananeos oprimieron a los israelitas por 20 años y los cananeos sufrieron una derrota amarga a manos de Barak y las fuerzas de defensa de Israel de esa época. Esto lo pongo entre comillas. Y no hay mención de víctimas israelíes de guerra reportadas como el resultado de ese conflicto. Ni tampoco hay indicaciones de que los cananeos volvieron a oprimir a los israelitas de nuevo. Los capítulos 6 al 8 nos informan que los madianitas habían oprimido a los israelitas durante 7 años. Las tropas de Gedeón estaban superadas en números y en armas por 400-1, y él tomó a 300 guerreros y destruyó a 120,000 madianitas. Y parece que no hubo víctimas israelíes
producto de esta guerra de Gedeón contra los madianitas. Además, no parece ser que los madianitas oprimieran de nuevo a los israelitas. En ambos ejemplos, los israelitas estaban operando bajo un empoderamiento divino y protección. Además, ambos enemigos de Israel fueron derrotados desde los niveles superiores hasta los inferiores. Incluso sus reyes, nobles y príncipes fueron asesinados junto a sus soldados. Es importante destacar que estos enemigos particulares dejaron de oprimir a los israelitas o a su tierra prometida de nuevo. El hecho de que los países árabes que rodean a Israel y las poblaciones terroristas continúan oprimiendo a los israelíes sugiere fuertemente que el Salmo 83 no ha encontrado su cumplimiento final. Estas victorias militares israelíes, que ocurrieron tan solo un siglo o dos antes de la época del salmista, ciertamente serían muy memorables y eventos lógicos para que Asaf le recordara al Señor concerniente al Salmo 83. Pero aunque la derrota de Gedeón, o mejor dicho, la victoria de Gedeón sobre los madianitas y la conquista de Barak de los cananeos fueron logros milagrosos para las fuerzas de defensa de Israel de esos días, no fueron una victoria llevada a cabo por una sola persona y que hubiera sido también divina, como cuando el ejército de Faraón fue tragado en las aguas convergentes del Mar Rojo. De forma curiosa, Asaf no le pidió al Señor que derrotara a la Confederación Árabe del Salmo 83 de una forma similar al ejército egipcio. ¿Por qué no? El episodio de Éxodo fue ejemplar porque la derrota del ejército de Faraón en ese momento fue para entonces el más memorable episodio de sobrevivencia histórica para Israel. Además, en el futuro de Israel hay victorias sobrenaturales y divinas por el Señor, de acuerdo con profecías como Ezequiel 38, desde el versículo 18 hasta el capítulo 39 y el verso 6, e Isaías 63, 1 al 6. Con respecto a esto, si ustedes van a sus Biblias y leen y se van al capítulo 14 de Éxodo y leen el capítulo 24, o mejor dicho, desde el 23, dice así el pasaje: y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Estoy leyendo la versión 1960 de la Reina Valera. Y en este caso quiero hablarles un poco sobre estos pasajes. Esta acción está siendo llevada a cabo por un Jehová que es visible, un Jehová que tiene la capacidad de efectuar esto, y es el mismo Jehová que en la 10ª plaga asesina a todos los primogénitos de Egipto. Dado que no es el tema en cuestión, quiero recomendarles que desde mi sitio web descarguen el libro electrónico que se llama Sobrenatural, que es escrito por el doctor Michael S. Heiser, que explica muy profundamente, muy detalladamente
el tema del concilio divino y el tema de los dos poderes en el cielo. Explica muy bien cómo durante el Antiguo Testamento, durante la historia de Israel, el Jehová visible, que no es nadie menos que Jesucristo en su forma preencarnada, opera en diversos aspectos o en diversos momentos históricos de la vida de Israel para traerles liberación, tal como va a ocurrir en la guerra de Ezequiel, en la guerra de Gog y Magog, y tal como va a ocurrir también al final de la última guerra, la guerra de Armagedón, cuando él va a regresar personalmente. Incluso en Isaías 63 el profeta lo ve con sus vestiduras completamente de color rojo, justamente por toda la sangre de los enemigos del Señor que le van a salpicar. Así que les recomiendo ese material. Al pedirle al Señor que derrote a la Confederación Árabe del Salmo 83, según los métodos históricos inscritos en Jueces del capítulo 4 al 8, Asaf está motivando el empoderamiento divino de las fuerzas de defensa de Israel para obtener la victoria. Esto es exactamente lo que ocurrió en estas batallas épicas contra los madianitas y los cananeos. Por supuesto, en el momento de que ocurre el éxodo, no había Israel no tenía un ejército, no existían las fuerzas de defensa de Israel, pero durante el tiempo de los jueces sí había. Y en ese sentido quiero leerles un artículo que justamente fue publicado el día de hoy en Business Insider India y coloca a Israel como el ejército número 14, como el 14º ejército más poderoso del mundo. En ese sentido, el artículo de Business Insider dice que el presupuesto asignado es de 17.000 millones de dólares. Tiene un personal activo de primera línea de 160.000 hombres, posee 4.170 tanques y 684 aviones totales. En la descripción que aparece en el artículo de Business Insider dice, en términos absolutos, Israel tiene un ejército pequeño, pero con el servicio militar obligatorio, un gran porcentaje de la población israelí está preparado militarmente. Con una historia pasada de estar rodeado de vecinos agresivos, Israel también tiene una gran flota de tanques, aviones y helicópteros de combate. Israel también tiene ventajas militares cualitativas. Tiene activos espaciales, aviones de combate avanzados, drones armados de alta tecnología y armas nucleares. Las fuerzas de defensa de Israel se han convertido en un gran ejército como resultado de las diversas guerras árabes israelíes y los conflictos regionales. Ezequiel 37:10 predice que se volverá más que solamente un gran ejército, sino un ejército grande en extremo. Podemos esperar una intervención extranjera en esta guerra del Salmo 83, por ejemplo, que Israel reciba la ayuda de Estados Unidos. Bueno, es la probabilidad. Pero, por ejemplo, cuando leemos pasajes como Ezequiel 24:15, Abdías 1:18, Sofonías 2:9, estos apuntan a las FDI como el instrumento principal utilizado para derrotar a la Confederación Árabe del Salmo 83. Esto fue similarmente el caso en las guerras árabes-israelí de 1948, 1967 y 1973. En todas estas guerras, las FDI tuvieron un apoyo extranjero nominal, pero aún así ellos obtuvieron la victoria. Presentemente, los árabes
oprimen a los judíos y quieren arrebatarles su tierra prometida. En última instancia, formarán una confederación en un intento final para borrar a Israel del mapa. Van a perder decisivamente, y así como los madianitas y los cananeos, van a ser incapaces de volver a opresionar a Israel. La incapacidad de los países y poblaciones terroristas árabes que rodean a Israel, esta incapacidad que van a tener para ya no seguir oprimiendo a Israel, indicará que la profecía del Salmo 83 habrá encontrado su cumplimiento final. Espero que mi exposición haya sido de gran bendición y los motive a investigar a fondo el tema de las guerras de los tiempos del fin, la guerra profética del Salmo 83, que muy probablemente será el catalizador para que muchas otras profecías del tiempo del fin hallen su cumplimiento. Estamos viviendo en tiempos emocionantes, estamos viviendo en tiempo prestado y ya casi se oyen los pasos del Mesías. Saludos a mis hermanos, que Dios me los bendiga. Quiero enviar una aplicación un poquito más devocional de los versículos 13 al 18 del Salmo 83, que gira en torno a estos mismos enemigos, porque pues ya encontramos figuras muy fuertes que alguien dijo no deja el salmista profeta nada a la imaginación, que de hecho dice ponlos como torbellinos, como jarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque, persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino, llena su rostro de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová, sean afrentados y turbados para siempre. En especial el versículo 16 y el 18 me llama la atención, donde dice, llena su rostro de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová, sean afrentados y turbados para siempre y sean deshonrados y perezcan y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Bueno, entonces las ilustraciones fuertes que usa aquí el salmista para describir el destino de estos confabuladores, pues da a entender que estarán en un continuo movimiento sin asiento fijo, o sea, todo lo que Medio Oriente representó precisamente de este Caín, que iba a ser fugitivo, un nómada, errante es la palabra en esos lugares, sin que no iban a tener una tierra fija. Incluso eso habla de que iban a estar como mareados, como borrachos en sus proyectos hasta que desaparezcan. Las hojarascas llevadas por el viento tienen fin acabar en un rincón, pero el salmista pide que no solo acaben en un rincón, sino que sean consumidos por fuego, dice el versículo 14, y la persecución divina esté sobre ellos, versículo 15, hasta que se vuelva contra ellos su vergüenza y si no se convierten, añade el versículo 17. Sin embargo, esta misma vergüenza podría ser el inicio de su conversión. El deseo del salmista no es puro deseo de venganza. Usted lee en el versículo 16, dice, llena su rostro de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Ese texto es muy interesante. Muchas veces antes de buscar y ver a Dios, los hombres deben de ser humillados por la adversidad. Es de allí la pregunta que hacía sobre el fin de los hijos de Abraham, que en este caso de la parte de Agar, por medio de Agar, estamos hablando del pueblo árabe, que también son hijos de Abraham. Entonces algo muy interesante en este sentido, porque dice, antes de obtener la victoria final sobre sus enemigos, ellos deben de ser derrotados por Dios. Y esto es un mensaje de gracia para los enemigos que se arrepienten. Los versículos 16 al 18 nos los hacen ver. Lo que el salmista está diciendo es esto: véncelos para que sepan que tú gobiernas. Esto puede resultar finalmente en una de dos condiciones para los enemigos, a elegir: uno,
conversión de ellos, o dos, si ellos eligen, reconocimiento de que Dios es Dios de Israel, que es todopoderoso, soberano, un reconocimiento que es desde luego insuficiente frente a la verdadera conversión, pero que finalmente lleva a un mismo fin. ¿Cuál es el fin? Si se convierten o no se convierten, pero tienen que reconocer que Dios es soberano, es la gloria de Dios, porque la meta final de la profecía no es antropocéntrica, es decir, no gira en torno a la salvación como algunos sistemas lo presentan, sino que gira en torno a la gloria de Dios. La razón suprema de la existencia de Israel incluso era servir de propósito de Dios para la gloria de Dios. Así que el fracaso de destruir a Israel, como lo habían confabulado en el versículo 4, sea para el bien de los mismos gentiles que se arrepienten o para el juicio de los que se endurezcan, bueno, lo que hace es darle gloria a Dios. El Señor tiene poder para dispersar, destruir, desorientar, desilusionar a sus enemigos. Vamos al versículo 18. Dice, y conozcan que tu nombre es Jehová, o sea, el Altísimo sobre toda la tierra. El diccionario de ilustraciones cuenta de Josefo que dice del gran Alejandro, cuando en su marcha triunfal llega cerca de Jerusalén, fue recibido por el gran sumo sacerdote, en cuya mitra se hallaba grabado el nombre de Jehová, o el tetragramatón, y Alejandro se acercó y adoró ese nombre, con lo que su intento hostil quedó desarmado por completo y cayó postrado, porque hay un significado y poder en el nombre glorioso, tal como lo escribían los judíos. La historia inglesa primitiva, y no solamente inglesa, pero muchas historias semejantes aquí en Latinoamérica, nos informa de algunos perseguidores sanguinarios que avanzaron, en este caso específico en Inglaterra, contra un grupo de cristianos. Los cristianos, viendo que se acercaban, se sintieron aprisionados, viendo que se dirigieron hacia ellos, y a pleno pulmón gritaron, aleluya, aleluya, que quiere decir alabado sea Jehová. El nombre del Señor abatió la ira de estos perseguidores. O sea, el nombre de Jesús es poderoso en el mundo y Él será conocido, dice el versículo 18, todos sabrán que Él es el mismo Jehová. Esto es algo impresionante, lo que el Salmo está diciendo. ¿Por qué toda esta guerra? Que la provoca Él mismo, porque Él quiere su gloria y va a darse a conocer a través de la memoración de las liberaciones previas, da pasión y elocuencia al clamor por ayuda inmediata, expresado en 3 cuadros de total eliminación por medio de una intervención divina, pidiendo con denuedo el juicio de Dios sobre sus enemigos. Israel aquí no deja nada a la imaginación. Los detalles de castigo son específicos. Ponlos como torbellinos, o como algunos lo traducen, sean como la mala hierba que rueda en el viento, sean como la hojarasca que el viento arrebata, sean perseguidos como llama que abraza el bosque y consumidos como por un fuego furioso, sean aterrorizados por la tormenta del Señor, sean totalmente avergonzados, para que los hombres busquen a Jehová, perezcan en desgracia, para que los hombres aprendan que solo Jehová es Rey soberano sobre la tierra. O sea, la meta de esta oración es la gloria de Dios. Pide humillación para los opositores, para que en todas partes puedan reconocer que su nombre es Jehová y solo el Altísimo. Es un lenguaje fuerte, sí es fuerte, pero no es sin justificación. Cuando está en juego el honor de Dios, el amor puede mostrarse como en una mano firme. Morgan explica, estos cantores del pueblo antiguo fueron supremamente inspirados por una pasión por el honor de Dios. Con ellos, como los profetas, no se conocen los motivos egoístas. El egoísmo no canta ninguna canción ni ve ninguna visión. Por otra parte, la pasión para la gloria de Dios es capaz de gran severidad, tanto como de gran ternura. El tema principal aparece en los últimos versículos, donde dice el nombre de Dios. No guardes silencio, se convierte en una oración pidiendo a vos la revelación divina por decirles quién es Él. Los ganará para sí, dice el versículo 18, porque Él
debe acercarse a ellos a través de su revelación, en este sentido, una revelación fuerte y poderosa para hacerlos reflexionar. ¿Cómo puede ser este salmo aplicado hoy en la iglesia devocionalmente? Bueno, los cristianos no deben usar este salmo contra enemigos nacionales, sino como cuando sus perseguidores quieran destruirlos y aniquilar su fe. Pueden usarlo, un salmo imprecatorio. Usan esta oración correctamente cuando piden al Señor que frustre esos planes, de modo que incluso sus perseguidores busquen a Dios. Siguiendo la analogía de Israel retratada en la iglesia, encontramos en este salmo a un pueblo que encuentra un recurso en la oración ante un mundo hostil, dando forma a su oración a la luz del poder revelado de Dios y anhelando el resultado bendito cuando el Altísimo sea reconocido universalmente. Somos colocados en un mundo, hermanos, que nos odia. ¿Saben por qué? Porque no le pertenecemos. La única salida del creyente es la oración y la confianza en el poder de Dios para vencer al mundo. Y sobre todo debemos anhelar no solo la liberación personal de la oposición, sino la conversión de los opositores. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Que Dios me los bendiga. Muy buenas noches al grupo Instrucción Teológica. Por lo menos quería dejar una breve conclusión respecto a lo que fue la exposición de esta semana. Tuve la gracia del Señor de poder escuchar todo lo que se expuso, tanto en lo bíblico como en los artículos que se acoplan a las profecías que estaba relacionada al Salmo 83. Es un tema que por la gracia del Señor también pude estudiar mucho más desde el aspecto profético y bíblico, pero es lindo acompañarlo con lo que va sucediendo en nuestro presente, en nuestro planeta. Y la verdad, conozco muy bien el sitio web de donde nos ha sacado el material el hermano Dolmus. De hecho, tenemos una linda amistad y es realmente algo muy lindo poder disponer de material para poder a veces preparar mejor estudios tanto para la iglesia como para exposiciones en diferentes lugares que se nos piden a aquellos que tienen la gracia del Señor de haber podido estudiar por mucho tiempo la profecía, y que en este grupo hay varios que tienen ese privilegio, si se puede decir, que nos da el Señor. Y la verdad es bueno que aprendamos a valorar la profecía en la Biblia, que aprendamos a ser sinceros con nosotros mismos y dejar que la misma palabra de Dios nos vaya enseñando y mostrando en sus contextos los pasajes y lo que debe ser. Es cierto que es un camino arduo y cuesta arriba el lograr de alguna manera diagramar y dar una cronología a los eventos proféticos, tanto en las profecías hacia Israel como las profecías hacia la iglesia. Quizás en la iglesia es como que marcamos mucho y enfatizamos el arrebatamiento de la iglesia, que es el aspecto escatológico de la misma, pero vemos que para Israel, y es algo que a veces fascina y comienza a dar interés, porque es como que hay mucho simbolismo, mucho lenguaje también figurado en algunos aspectos, no en todo por supuesto, y eso hace que pareciera que más se hace fascinante a ver lo que Dios tenía quizás como misterio en ciertos tiempos de la historia, pero ahora se revelan y se van mostrando. Y creo que es importante que como pastores cristianos, hermanos, hermanas en la fe, verdaderamente le demos tiempo a esto. No digo todo el tiempo, pero sí le demos tiempo para saber lo que el Señor nos ha mostrado en las escrituras para el futuro. Así que realmente siento que fue una semana muy bendecida. En estos estudios he compartido estos estudios con otras personas para que no seamos los únicos que nos beneficiamos con estas cosas. Así que muchas gracias al hermano Donald Dolmus, y también por supuesto al hermano Salomón, que siempre va aportando algo más también, y que sepamos aprovechar estas semanas. No conozco a los otros expositores que siguen, pero esperamos poder aprovechar buenas enseñanzas, y que el Señor bendiga
a los integrantes del grupo y que sepamos aprovechar las enseñanzas que podemos sacar de todo esto. Gracias, hermano Donald, por compartir esta semana. Ha sido de mucha bendición, de hecho, bastante información más. Se suma el link que usted acaba de compartir, que es la página en defensa de la fe.org, donde pueden encontrar tantos materiales, no solo de este tema, pero muchísimo material que ha traducido, que a veces los que no tenemos la oportunidad de hablar el inglés no tenemos acceso, porque son materiales que no han sido traducidos, así que son de grande bendición. Y también pues queremos agradecerle a todos por estar pendientes. Ya estamos prácticamente en 11 semanas en Medio Oriente. Y las próximas exposiciones van a ser muy interesantes porque va a ser el capítulo 37 de Ezequiel, luego el capítulo 38 de Ezequiel, luego el capítulo 39. Va a ser en forma cronológica que se va a dar las exposiciones, así que estén pendientes que la próxima semana comienza el tema del retorno de Israel, capítulo 37. Y de allá entrará la temática que por ahí el hermano Carlos está hablando del tema de Gog y Magog. Se va a sacar una semana específica para hablar de ese tema. Y posteriormente, pues también ya se va a estar aterrizando en el capítulo 39. Así que vamos a tener pues prácticamente las últimas semanas como la corona de las exposiciones finales de estas guerras de Medio Oriente. Y quiero recomendar también la misma página que nuestro hermano Donald ha hablado del hermano Héctor Olowati, que es un expositor de este grupo, que habla de las guerras. Yo escuché el 1 y estoy escuchando el 2 y así estoy llevando. Están muy, muy recomendables, muy digeribles, así que se los recomiendo también para que entren y escuchen. Y si quieren tomar notas, háganlo, analicen, porque eso es lo importante, tener varias perspectivas y poder formarse después de un análisis amplio, un criterio también sostenible. Que Dios me los bendiga y un abrazo a todos.